En 2019, después de pasar 10 años en prisión, Jorge Tocornal volvió a acaparar titulares debido a que su hijo, ya mayor de edad, se retractó de la denuncia que, siendo niño, había presentado en su contra por violación. Una experiencia similar vivió Rodrigo Saavedra Conus, quien después de 3 años y medio en la cárcel, recuperó su libertad en 2011 debido a que su hija admitió que su testimonio, donde lo acusaba de violación, era falso. ¿Qué llevó a estos niños a mentir e inculpar a sus padres por el delito más atroz que puede achacársele a un hombre? ¿Cómo funciona un sistema judicial que terminó privando de libertad a dos personas inocentes? ¿Cuáles son las verdaderas estadísticas de violencia parental que han llevado a distorsionar el sistema, activando protocolos que no contemplan la gran cantidad de falsas denuncias que hoy atoran la administración pública? Y ese es el del tema del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Un tema difícil, pero a la vez un tema necesario de poder hablar, que son las denuncias falsas. Una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, la nueva obra del periodista e investigador Javier Rebolledo Escobar, libro editado por Planeta, que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Javier, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias por la invitación, Humberto. Y aquí irnos directamente, ir de lleno respecto de tus investigaciones anteriores que guardan relación con este último libro respecto de violaciones a los derechos humanos. Hoy tenemos, claro, hoy quizás tocan una tecla distinta respecto de que aquí hablamos de infancias y hablar de estas denuncias falsas de las que se habla mucho, pero de las cuales no son tantos, según entiendo por el libro, no son tantos los números, o al menos no, es como, es el secreto a voces mejor guardado de la justicia, por interpretarlo de alguna forma. Hablar de la idea. ¿Cómo, cómo se gesta un libro como este? Digamos, primero por la exploración, digamos, simple, digamos, de un periodista que comienza a detectar un tema y que comienza a consultarlo con personas, digamos, especialistas, digamos, tanto del sistema judicial, digamos, del propio Poder Judicial, como instituciones anexas hasta particulares. Me refiero a abogados, abogadas, peritos, judiciales, etcétera, hasta personas, digamos, que víctimas también de denuncias que señalan ser falsas y que tienen en común el hecho de que son causas con una alta conflictiva previa entre padres y madres, digamos, o entre marido y mujeres, eh, y una escalada de conflictiva que lleva finalmente a que estas denuncias se ocupen para ganar causas, para, digamos, aniquilar al adversario sin observar muchas veces o la mayoría de las veces que hay hijos e hijas detrás que pueden ser dañadas por estas peleas. Este libro en lo absoluto intenta invisibilizar las verdaderas denuncias, lo que señala básicamente que hoy día hay una lista de espera de un año aproximadamente para que una persona, un niño, una niña pueda ser atendido en el sistema público luego de una de estas denuncias, lo cual indica que una verdadera víctima tiene que esperar ese periodo, digamos, y una falsa víctima, digamos, o de una falsa denuncia no sería problema, digamos, solamente el rompimiento del lazo con el padre, que ya es muy grave, digamos, lleva una violación a derechos humanos, que es lo que el libro intenta explicar, pero lo más grave es que las verdaderas víctimas hoy día que están y que existen están con un año de lista de espera aproximadamente para atenderse. Y uno de los motivos son las falsas denuncias, que según expertos, digamos, del sistema, señalan que tienen atochado el sistema. Y esto no le gusta a mucha gente escucharlo, que se diga, que se hable, digamos, ¿cierto? Porque este tema está disfrazado de la virtud o de la protección de los menores, cuando es el espacio en que justamente en nombre de esa protección, por lo complejo que es el tema y por todos los cuidados que hay que ponerse, se activan las alarmas como si fuera un caso real, un caso verdadero.
¿Y cómo fue esa investigación? Porque imagino, interpretando también lo que dices en el libro, porque no es como en Argentina que existe un observatorio de falsas denuncias, o es, yo creo que en tu caso fue como rascar la piedra, pero con la uña. Es como el realmente encontrar la aguja en un pajar respecto de qué dice la justicia respecto de estas falsas denuncias. Respecto a la justicia, sí, te confieso que es muy difícil porque no tienen ni siquiera identificado quiénes son los intervinientes en una causa, vale decir, para que tú entiendas o la gente entienda también, el Poder Judicial, cuando tú le preguntas quiénes, si padres o madres son acusados por denuncias, cuál es el número de abuso sexual, la respuesta del Estado es no sabemos quiénes son los intervinientes en una causa, no los tenemos separados. Solo los tenemos separados por sexo, hombres y mujeres, imputados por abuso sexual infantil, donde efectivamente a partir de la pandemia una explosión, digamos, en las cifras. Pero con lo que sí me encontré, digamos, desde el mundo privado, si tú quieres, o particular, es que hay una fundación que se llama Crianza Compartida y hay otra organización también eh, que solamente de ver, digamos, su afiliado y los testimonios que se dan en Internet, primero llama la atención que sean cerca de 100.000 digamos, las personas que están agrupadas, ¿cierto? Que dicen ser padres acusados falsamente, ya sea de abuso sexual infantil o de violencia intrafamiliar en causas que tienen larga data, larga conflictiva, digamos, y ocupando la protección o en nombre de la protección de los menores se los aleja unilateralmente con solo el testimonio de una de las partes. Llamó mi atención que hubiese cerca de 100.000. No sé, cuando partí la investigación, Humberto, eran, no sé, 60.000, 70.000. Hoy día van en cerca de 100.000. Entonces, eso, digamos, por un lado es rasgar la piedra en el sistema judicial, pero si te vas al mundo, digamos, de las personas, de los sujetos, basta comunicarse con estas organizaciones para que te entreguen, no sé, 200, 300, 400 casos por manual, digamos que son prácticamente idénticos, para que te hagas una idea, después de la publicación del libro, sin poder yo dar fe de si son casos que cumplan o no con todas las condiciones, sí te puedo decir que aproximadamente 100 personas se han acercado para decirme yo estoy dispuesto a dar mi testimonio, porque me pasa exactamente igual o muy parecido a cómo se relata en el libro la situación de la falsa denuncia, digamos, luego una gran conflictiva con mi expareja donde se peleó dinero, alimentos, bienes, se alegó negligencia de lado a lado, es decir, esos intervinientes adultos se hicieron de todo, digamos, se pelearon de todo y eso se puede ver en el historial de la causa, que son 5 o 6 años de peleas duras. La última pata es esta denuncia de abuso sexual. Entonces, desde el punto de vista judicial, como te decía previamente, es muy difícil porque el sistema no tiene la forma de determinarlo. Y por otro lado, también está el hecho de que en virtud de las garantías que se han ido ganando para las verdaderas víctimas, como por ejemplo la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, que es muy importante, ¿cierto? Porque sabemos que muchas veces la develación puede venir 30, 40 años después, cuando son reales los casos, ¿cierto? Eh, y que hay una relación de simetría también de poder, es importante que estos delitos no prescriban en el tiempo, ¿cierto? Pero en virtud de eso, los padres que hoy día son víctimas de estas denuncias, que tienen una cola gigante atrás, cuando no se encuentran antecedentes respecto de su participación, hoy día mayoritariamente se les está entregando un archivo provisional de la causa o un sobreseimiento temporal. Un archivo provisional significa que la investigación no encontró antecedentes suficientes para hacer una acusación. Es decir, no se logró la formalización digamos, del imputado, en este caso del delito, y en el caso del sobreseimiento temporal es el sobreseimiento, digamos, de la investigación o del formalizado, digamos, en virtud de que tampoco hay antecedente. Entonces, entre un 50 y un 60% de las personas que reciben este tipo de denuncias, finalmente cuando no se encuentran antecedentes para proteger la posibilidad de que en 30 o 40 años pueda existir una develación, por ejemplo, no se les está entregando la inocencia. Entonces estas personas no se pueden querellar por denuncia calumniosa y no se puede probar la cifra de falsa denuncia. Entonces la cifra de falsa denuncia está escondida
detrás de otras leyes que están protegiendo la posibilidad de que verdaderas víctimas después en un futuro develen la posibilidad de este delito. Es así de complejo. Es complejísimo. Es como un trabalengua. Sí, es complejo, es difícil y de alguna forma también difícil de entender porque uno lo ve también como un vacío en la buena fe por parte de la justicia de quien hace la denuncia. Claro, es la buena fe, exactamente, tú lo has Ujú, dicho, nace de la buena fe, po. De ujú. decir esta persona no lo hizo con un fin ganancial, no lo hizo porque estaba peleando con su pareja, no lo hizo por rabia, no lo hizo, sino que lo hizo porque verdaderamente, digamos, acá hay una denuncia, pero, o sea, hay un caso, pero lo que yo te digo es que si la justicia no tiene la capacidad para diferenciar esto, porque por ponerte un ejemplo, en tribunales de familia, un juez o una causa puede ser vista por 4 jueces, Ujú. indistintamente porque son varias audiencias. Entonces el juez se entera de lo que pasa en esa causa 20 minutos antes de que parta la audiencia. No tiene idea que atrás hay un historial donde los intervinientes de esa causa se han dicho y se han hecho de todo. Entonces actúan como si esto estuviera partiendo así, y eso es por falta de personal en el sistema, por atochamiento del sistema, que como te digo hay un año de lista de espera, que para las falsas víctimas significa eh, estar alejado de uno de sus progenitores. Para las verdaderas víctimas significa que están siendo abusadas sexualmente y tienen un año de lista de espera. Y eso es la parte, esa es la parte más grave, digamos, respecto del abuso sexual. Está este otro lado, que es donde el libro centra también parte importante del foco, que es que a través de las falsas denuncias a niñas y niños se les está cercenando la posibilidad de tener un padre, porque solamente en la parte, digamos, del juicio, en la discusión judicial, pasan 3 años o 3 años y medio hasta que se llegue al mismo diagnóstico inicial, es decir, que esta era una denuncia con un fin ganancial, en estos casos, digo, no en los casos verdaderos, con un fin ganancial, con una alta conflictiva previa, y donde, tal como se diagnosticó en el origen, no existían los indicadores para un abuso sexual. En eso, el Estado se toma 3 años aproximadamente y ahí el vínculo se rompe. En la mayoría de los casos se rompe. Como, como respecto a lo que dices, como el caso de Bernardo Subercaseaux, como una victoria, pero una victoria pírrica. En el fondo, como ganaste, pero a costa de sufrimiento, de comer toda la tierra necesaria, como para decir, soy inocente, pero perdí el lazo con mis hijos. Claro. Esa es la tónica, te diría, Ujú. que generalmente se llega en estos casos, me refiero, en los casos de falsas denuncias que hoy día ya han sido identificados por jueces, por abogados de familias como un flagelo, digamos, donde el Estado no tiene la menor idea de cuántas son, digamos, y donde tú te das cuenta, a raíz de la discusión que ha generado el libro, algunas personas, como por ejemplo Isabel Plant, que escribió una crónica, una columna de opinión en The Clinic, donde ya dice, ya como reconocemos que existe, pero ante el bien que se está custodiando, que es la infancia, siempre vamos a preferir que mejor pecar por el error, por exceso de celo, de cuidado, que digamos que un niño posiblemente abusado esté en contacto con su perpetrador. Si ese es el pensamiento, esto nunca se va a poder solucionar. Si gente especialista como ella señala que la cifra va entre el 1 y el 8%, sin ningún respaldo, y lo señalan así, imagínate, entre 1 y 8% hay un 800% de diferencia. Hay un 800% de diferencia. Y lo tienen así, livianamente. Se dice que las denuncias falsas serían entre un 1 o un 8%. No tienen idea. Y si fuera un 8%, piensa que el 8% de la población de niños y niñas está perdiendo la posibilidad de tener un padre. Y eso es gravísimo. Tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, y encontrar mecanismos para que eso no pase, porque hoy día se constituye como una violación a los derechos humanos de la infancia, creo. Yo estoy convencido de eso. Es como también leía el artículo de Isabel Plant, que ella también ponía un punto respecto del uso de la funa.
pero a su vez reafirma ese mismo uso de la funa. Exacto, porque si tú te fijas, los resultados de la nota, ¿qué señalan? ¿Qué es lo que hacen? Finalmente termina en una funa, porque la gente que opina ahí lo que dice es que poco menos que hay que quemar el libro, digamos, que yo soy un tipo que lo que quiere, está atacando es al feminismo o a las mujeres, etcétera, en base a qué? A un artículo que no tiene información, básicamente, que no funciona con información, sino que lo que hace es entregar opiniones y que cuando da antecedentes o datos, son datos tan vagos como alguien dice, se dice que, algunos informes señalan, pero eso no es información, no es información realmente, es tener una opinión o descalificar otra opinión en base a cuestiones que parecen datos, que parecen información, pero que en realidad no lo son. Y eso es grave, yo creo, porque se está generando acá como una especie de partido de fútbol en que la gente o está en contra o a favor, o estás atacando a las mujeres o estás protegiendo a las mujeres, cuando acá el foco del libro son las niñas y son los niños. Sean 1000 casos, sean 10.000 casos o sean 100.000 casos. El daño es irreparable y lo está causando el Estado. Conversamos con Javier Rebolledo, autor de Falsas Denuncias, su último libro, editado por Planeta. Quiero hablar de la cercanía de los testimonios que toca en el libro. Por ejemplo, tocar el caso de Jorge Tocornal. ¿Cómo fue, uno, la cercanía y las ganas de él querer hablar? Porque él se comió 10 años de cárcel, hasta el momento en que su hijo se retractó de la denuncia que había hecho y de pronto creó un cisma en esa familia respecto de que ese hijo que había hecho la denuncia anterior hoy día está del lado del padre y el padre es padre también, no le va a echar la culpa a su hijo, no va a tener rencor como tal, pero también es un ejemplo bastante significativo respecto del uso que hicieron de ese pobre muchacho que lo obligaron a mentir. Uh-huh. Exactamente. Bueno, la aproximación con Jorge Tocornal, claro, es la aproximación con una persona que no ha tenido justicia, pues entonces es la aproximación de una persona que está dañada, obviamente, por el sistema, que sufrió un tremendo perjuicio. El contacto con su hijo también eh, es un tremendo daño. Vuelvo un segundo, por favor, a la columna de Isabel Plan, donde dice que hay una parte en que ella se sacaba los pelos, o que se sacaría los pelos de la cabeza, viendo cómo se expone en el libro una relación de maltrato o de violencia de un padre hacia un hijo a través de lo que yo registré en la entrevista, que son las desavenencias que se producen entre un padre y un hijo, producido un daño terrible por parte del Estado. Pero a ese grado lleva el nivel de reduccionismo y de falso intento de protección de la infancia en algunas personas que no quieren ver lo que es evidente. Obviamente que es una relación difícil, obviamente, y eso es lo que se trata de explicar o demostrar sin un juicio, que la relación entre ellos no es fácil probablemente, pero porque hay un daño atroz, se ha cometido un daño atroz y se han puesto todas las trabas de parte del sistema para que esa relación sea sana. Y sin embargo, esa relación está ahí, está sobreviviendo, y está ahí. Y eso es lo que se intenta demostrar. En el punto también del caso de Jorge Tocornal, donde tuvo la posibilidad de salir con 7 años de condena cumplida a cambio de que él admitiera el delito, y él no lo hace. Y él no lo hace precisamente por la reafirmación de que yo aquí no hice absolutamente nada. Y en el fondo, si es necesario, como los 10 años, los 3 años que quedan, lo haré. Pero es desde ese mismo lugar, Tocornal reafirma su inocencia a pesar de que cumplió una condena completa. Exactamente, cumplió 10 años, pudiendo haber cumplido 7 si es que demostraba arrepentimiento, pero no estaba dispuesto a demostrar arrepentimiento por algo que él no había hecho. Mm. Y en parte también tenía que ver, yo me imagino, con qué cara iba a mirar también a su hijo si es que se daba ese encuentro en el futuro que se dio finalmente.
Ujú. Entonces, bueno, complicado, ahí hay un tema, digamos, de consecuencias, si tú quieres, también de parte de Jorge frente al sufrimiento. Y, y te reitero, esa es una relación que está ahí, que es una relación de padre e hijo, que están juntos hoy día con todas las dificultades que la vida les ha puesto, digamos, en el camino. Y en el caso de Rodrigo Saavedra Conus, que pones como el ejemplo del señor Tocornal, que es un tipo que no sé si será ABC1, pero un tipo de nombre importante, con un cargo importante en su época, versus un tipo que más bien clase media, y que también vivió lo mismo, que también se comió una condena completa hasta que su hija de alguna forma admitiera que no sufrió el delito por parte de su padre, a pesar de que, y esa es otra cosa que tampoco no me quedó tan claro, porque ella admite que mintió, pero la justicia dice, no, yo me voy a quedar con el primer testimonio. Eso en el caso de Jorge Tocornal, Ujú. el hijo admite que mintió y la justicia considera que el primer testimonio que prestó cuando era niño era de mejor calidad que el testimonio que presentó ante notario, digamos, en segunda instancia. Y en el caso de la hija, es más complicado porque fíjate que uno de los antecedentes principales que metió preso a Rodrigo Saavedra Conu fue un informe del Servicio Médico Legal que señala que la niña fue desflorada, había sido desflorada en fecha no reciente. Un análisis, digamos, médico determinó eso y posteriormente, cuando ella es mayor de edad, ella dice, yo soy virgen. Y le hacen nuevamente el examen y efectivamente era virgen, según el ginecólogo. Entonces tienes un informe del Servicio Médico Legal que dice que fue desflorada, es decir, y que da, digamos, el paso para especular y para sentenciar a su padre como el victimario de aquello. Y por otro lado, después, cuando ella ya es mayor de edad, dice, en realidad yo nunca he tenido relaciones sexuales y le hacen un examen y resulta que es virgen. Y ahí, Y por eso él sale libre. ujú. Y ahí, ¿qué queda en eso? O sea, hay un tipo en el médico legal que mintió. O sea, ¿qué uno puede especular de todo esto? ¿Como un Mira, plan hasta el conspiranoico abogado, respecto de Saavedra Conos? o sea, desde cualquier punto de vista es kafkiano, digamos, pero, pero una de las teorías que tenía el abogado, me acuerdo, era que se le habían traspapelado los informes al servicio médico legal. Digamos, ese nivel tendría que ser una cuestión así, que las muestras se les confundieron con el nombre de la niña, Ujú. porque no, si no, no da, no alcanza por ninguna parte, pues. Y también tomar también, poner el foco también en lo que es la judicatura, que son los jueces. Eh, a tu juicio, obviamente. Es como en el caso de los jueces, como es tema de recursos, es tema de sesgo, es tema de quizás no les importa, como que le enseñan al funcionario público que tiene que dedicarse a esto, a X, Y, Z, pero también uno tiene que pensar por el otro lado también en los números, como una cosa más bien mercantilista, sin mirar que estás en un juzgado y no estás en una empresa. Por un lado eso, digamos, está también el tema, volvemos a la funa, digamos, ¿cierto? De que no quieren ningún juez ni ninguna jueza que les caiga un caso de Lisette Villa o de Ámbar Cornejo, en el cual pueda, digamos, sacarse en conclusión de que recibieron una denuncia y no tuvieron el cuidado necesario. Entonces, frente a esa posibilidad, la falsa denuncia se beneficia parasitariamente del miedo, si tú quieres, Mm. del miedo y del extremo celo que puede tener un juez o una jueza que dice, mira, acá hay una denuncia, lo está denunciando acá una madre o un padre, mayoritariamente los casos son de los que tienen, quienes tienen el cuidado personal, que son las madres. Lo está denunciando responsablemente. Hay un organismo técnico, que es un PRM, que dice a esto hay que ponerle el mayor cuidado, entre otros motivos porque trabaja con una remesa fiscal, digamos, es un organismo privado, pero que trabaja con una remesa fiscal y depende de esa remesa y eterniza esos procesos. Entonces el juez dice, o la jueza dice, mira, si el PRM dice acá
que existen o que pueden existir indicios y este PRM va a estar acá mínimo un año trabajando, yo voy a dejar en el fondo que el juez o la jueza real técnica de esto sea el organismo técnico. Porque yo, como juez o jueza, yo al mes veo 60, 70, 80 causas. ¿Qué grado de conocimiento técnico puedo tener yo como juez o jueza de lo que está pasando si soy uno o una versus cantidad de casos? En cambio, el PRM, estos organismos técnicos son los que realmente ven los casos. Y si ellos me determinan o me dicen que tengo que darle 3 meses más de alejamiento a un progenitor porque todavía no está claro, le doy 3 meses más. Y si después lo vuelve a renovar 3 meses más, le vuelvo a decir que sí. Un juez no va a ir en contra de uno de estos organismos técnicos privados que viven de la remesa fiscal y de eternizar procesos donde el diagnóstico inicial señala, ojo juez o jueza, acá hay un ganancial, ojo, acá hay una alta conflictiva, ojo, estos padres llevan peleando 4, 5, 6 años, ojo, ese niño, esa niña no presenta indicadores, ojo, ese niño, ese padre o esa madre, en la mayoría de los casos el padre, no presenta tampoco indicadores de abusador sexual. Lo toma después este segundo organismo, que es el que tiene que entrar, digamos, de todas formas, porque hay una vulneración al niño o a la niña, no sexual, dice el órgano de diagnóstico, pero sí hay una vulneración grave porque estos papás tienen una alta conflictiva y han vulnerado los derechos de ese niño. Entonces, el organismo diagnóstico dice, derivémoslo a un programa en reparación y maltrato y abuso sexual, a pesar de que acá no se cumple la condición probablemente de abuso sexual, pero sí la de maltrato en contra de ese niño, derivémoslo allá. Y el juez hace caso y deriva a todo el grupo familiar a este PRM. Pero el PRM le responde al juez siempre, primero tengo un año de lista de espera, y luego cuando pasa ese año de lista de espera, le dice, yo no trabajo con un potencial agresor sexual. Yo sé que el organismo diagnóstico dijo que probablemente no exista el abuso sexual, pero eso lo tengo que determinar yo, no el organismo diagnóstico, lo tengo que ver yo. Y yo voy a estar un año acá. Así que yo automáticamente alejo a ese padre de ese hijo. Y ahí se genera ya el secuestro, digo yo, de ese niño o de esa niña, quien se ha demorado 6 meses en esperar que se le haga un diagnóstico al papá, totalmente alejado del papá. Un año de lista de espera a que lo atienda un PRM, un año y medio. Y después un año o un año y medio de atención de ese PRM, donde ya llegas a 3 años, 3 años y medio, separado, cuando ya el vínculo después de eso está prácticamente destruido, si no destruido. En, uf, qué fuerte. Y volviendo al tema de la investigación, quizás el expertise, el oficio que tiene Javier, uno quizás a lo mejor uno pierde esa capacidad de asombro. En este caso, ¿uno pierde esa capacidad de asombro o te llegaste a sorprender respecto de este cuello de botella que termina siendo la justicia respecto de este cisma familiar, respecto de este cisma familiar entre padre e hijo? Mira, yo no es que haya perdido la capacidad de asombro, pero ya, digamos, primero llevaba años, cuando yo partí en el periodismo, partí con los temas de menores, de infracción, digamos, de menores infractores y de violación a los derechos humanos en la infancia. Y era un tema muy pesado porque en realidad a la ciudadanía no le importa, no le importaba. Funcionaban básicamente los infractores de la misma forma que los adultos. La ciudadanía quería tenerlos lejos en cárceles, porque la cantidad de dinero que hay que invertir por cada uno de esos niños versus la posibilidad de rehabilitación es muy baja. ¿Ah? Entonces, para un país quizás desarrollado, este podría ser un tema, digamos, importante. En Chile no existía esa conciencia, entonces era muy deprimente cubrir estos temas. Después pasé a dictadura, donde había un daño gigantesco y uno se va curtiendo, pero nunca se pierde la capacidad de asombro y en esto tampoco, digamos, porque en el fondo siempre está el objetivo periodístico de, por un lado, de velar la verdad y trabajar en torno al bien común. Y como te digo, si es que le está pasando esto a niñas y niños hoy día en alta cantidad, eh,
esto es la garantía de que vamos a tener problemas en el futuro con la identidad de esos ciudadanos y esas ciudadanas, digamos, o sea, es sumar uno más uno nomás. El que no quiera verlo, o la que quiera, o el que quiera minimizarlo, digamos, se va a encontrar después en el futuro con esto. Digamos, no es conmigo el tema, no es con las mujeres el tema, es con los niños y las niñas y el sistema judicial, y cómo se utiliza en muchos casos hoy día el sistema judicial para ganar causas. ¿Has sentido más problemas con la difusión de este libro que con tus libros anteriores? Desde el punto de vista de los medios de comunicación, no, fíjate, pero sí mucha más resistencia de mucha de la gente que antes jamás cuestionó mi trabajo, digamos, y que hoy día saltan como si estuviera, digamos, realmente apretando un punto, pero fundamental de sus existencias, ¿m? Como si estuviese, digamos, atacando a a una máquina lucrativa, porque acá hay una máquina lucrativa. Hay una máquina de abogados, de abogadas, de peritos judiciales, digamos, que funcionan alrededor de este sistema, de organismos técnicos que funcionan también alrededor de este sistema, que mueve una cantidad de plata impresionante, digamos, todos los años. Entonces, eso he sentido, sí. Que esa gente se ha sentido, digamos, afectada. Por ejemplo, la Fundación para la Confianza escribió una carta también, por ejemplo, donde no rebate, hay que decirlo, nada, nada, ningún antecedente que se entrega en el libro, sino que se refiere a las clásicas, digamos, y viejas cifras internacionales que señalarían que, ¿cierto? Cuando acá lo que se está denunciando es que hay un artilugio que no permite determinar una cifra verdadera o que está escondiendo una cifra verdadera. Respecto de eso, no señalan nada de la investigación, nada. Se dedican a descalificar el libro. Yo siempre he tenido mucho respeto por las víctimas, digamos, del caso Caradima y lo que lograron en materia de difusión de este tipo de temas y en materia judicial también. Pero me preocupa, digamos, que estén enconados en torno a este material y espero que no se encuentre, digamos, detrás la estrategia de algún abogado conocido que es director, digamos, de esa fundación y que se lo conoce como su gurú, y que hoy día defiende a uno de los personajes más corruptos, uno de los personajes más corruptos del país, y que en el caso de un actor conocido, digamos, de televisión, sacaron una denuncia justo cuando ese hermano Luis Hermosilla estaba en el momento más álgido del caso y le valió muchas críticas a esa fundación. Yo me quedo con lo que señaló en algún momento el presidente de su directorio, en una entrevista en La Tercera, donde señaló que estaba siendo vista esta organización en algunos casos como un tribunal popular y que eso no estaba bien y que ellos debían dedicarse a su trabajo técnico, digamos, de apoyo a las víctimas. Y creo que eso es lo que debieran hacer. A tu juicio, ¿con qué debiéramos quedarnos con estas falsas denuncias? A juicio mío, yo creo que es un buen punto de partida para poder iniciar una conversación, porque es una conversación difícil, pero una conversación necesaria de tener respecto de cómo se está llevando la justicia, donde sí existen víctimas respecto de estas falsas denuncias, de padres que han sido separados, que a pesar de que quizás no existe una condena propiamente tal, la condena ya está hecha solamente en el camino de esos 3 años que ya separaste una familia. A tu juicio, ¿qué tiene que tener, en qué puede influir este libro en la opinión Yo creo pública, que en la hay cosas, conversación? yo creo que hay cosas que sería interesante que se dieran, que es que en el fondo el libro no trata de invisibilizar, por ejemplo, que existan papitos corazón, que existan papás que sean abandonadores, que existan papás que de repente pelean por visitas, pero antes no se han preocupado de los hijos, pero que esa sumatoria, que mucha gente la ha hecho y me lo ha comentado, digamos, tú estás denunciando esto, Javier, pero te olvidas de que estos tipos son papitos corazón. Que esa sumatoria de ser papito corazón o lo que sea, no es equivalente con acusar a una persona por abuso sexual de su hijo. Y nunca va a ser equivalente. Y no lo podemos igualar, no lo podemos justificar en nuestro juicio moral, en nuestro juicio ético.
Ni siquiera por el daño que se le causa a esa familia, a ese padre, a esa familia, a esos abuelos, a ese núcleo que queda, digamos, manchado para siempre, sino que sobre todo a las niñas y a los niños que tienen que crecer con esta destrucción total de su identidad como seres humanos, y que eso les trae problemas, digamos, de por vida. Entonces yo creo que esa es la discusión para mí que se abre en torno a este tema. No como lo han querido desviar en torno a si estamos hablando de mujeres o de hombres, en este caso, o de machismo o feminismo, digamos. Acá estamos hablando de niñas y de niños y de infancia y de adultos, de cómo nos ponemos de acuerdo de qué es lo tolerable moral y éticamente en una pelea y qué es lo intolerable moral y éticamente en una pelea. ¿Qué más poder agregar? En el tiempo que nos queda, Javier, quiero darte las gracias por estos minutos para con este podcast. Recomendarle a ti que nos estás viendo estas falsas denuncias que, como ya referido durante la conversación, es una conversación necesaria, difícil quizás, pero también una conversación necesaria de cómo se está llevando. Y sobre todo, y ante todo, aquí los protagonistas tienen que ser niños, niñas, adolescentes. El conflicto parental no debiera dañarlos a ellos y no debiera irse por el tema moral. O sea, quizá yo quizás pobremente lo relacionaba como no hay que ser malo respecto de acusar a alguien sin pruebas y de algo tan grave. Eh, También, y bueno, ¿qué más poder agregar, Javier? Nuevamente darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. No, agradecerte a ti el espacio, Humberto, ya habíamos conversado con anterioridad, siempre la verdad es muy grato. Gracias te reitero, por la oportunidad y por la posibilidad de hablar este tema ampliamente y, y sin sesgo, ojalá. O sea, en este caso sin sesgo y que ojalá podamos ir al centro de lo que estamos hablando ahora contigo, también en la sociedad, digamos, en su conjunto. Que este sea un tema que no nos divida necesariamente, o que originalmente produzca divisiones, pero que después nos pongamos de acuerdo y veamos lo que tenemos que ver, que tal como tú dijiste, es la infancia, la adolescencia y la infancia. El periodista Javier Rebolledo Escobar, autor de Falsas Denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, libro editado por Planeta, que muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Javier, muchísimas gracias. Gracias, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.